días. Qué bendición estar otra vez aquí en Centro Shalom, un día domingo, primer día de la semana para celebrar la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Empezamos el año 2022 viendo lo que dijo Josué a Israel. Estamos en un camino por el cual no hemos pasado antes, así que hay que santificarnos. La vida que tenemos ahora, la vida nueva, solamente es posible si hemos nacido de nuevo. Si no hemos nacido de nuevo, todo lo que hablamos de la nueva vida no se aplica, porque es solamente para los que han nacido de nuevo. Y si hemos nacido de nuevo, estamos en este proceso continuo de la santificación. En este proceso cambian las actitudes, cambian las perspectivas, cambian los valores, las prioridades. Y luego vimos la nueva unidad, la unidad que debe haber entre el pueblo de Dios. Efesios dice: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. La falta de unidad es por causa de divisiones y rivalidades, según la Biblia. Y luego vimos a Jesús horas antes de ir a la cruz, orando por su pueblo. Él oró por la unidad de su cuerpo y dijo en Juan 17, para que todos sean uno. Todos servimos al mismo Dios, todos somos hijos del mismo Dios y todos estamos luchando, aunque imperfectamente, por el mismo objetivo. Juntos, todos en la familia de Dios y específicamente dentro de una iglesia local, nos esforzamos por llegar a ser más como Jesucristo juntos. Es la meta del cristiano individual, ser como Cristo. Somos predestinados para tener la actitud de Él, pero también como grupo, como iglesia, debemos juntos más y más esforzarnos por llegar a ser como Jesucristo. Y en este nuevo camino debemos medir las palabras, suspender el juicio, buscar, alentar y considerar cómo podemos ayudar. Estoy muy agradecido a Lalo y Wendy por todo lo que hacen para grabar y poner en YouTube estos mensajes, estas enseñanzas. Si le falta algo o si algo no recuerda, allí están. Es para nuestro bien, es para ayudarnos a crecer en las cosas del Señor. Y si te enfermas y no puedes llegar un domingo, allí está. Puedes verlo. No ese rato, pero a veces martes. Pero va a estar allí para nuestro beneficio y estoy agradecido. Hoy continuamos por este camino en la nueva vida. Si había derrota en la vida vieja, en la vida nueva hay perseverancia. Muchas veces las derrotas que vemos en la vida cristiana, la nuestra o la de otros, es porque no perseveramos. Filipenses 3:14 dice: sigo avanzando hacia la meta. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Muchos cristianos, aunque empiezan bien, pierden el camino, simplemente porque no continúan, no siguen, no perseveran. La alternativa a la perseverancia es la derrota, y la cura para la derrota es la perseverancia. Perseverancia es la actitud que dice: no claudicaré, no importan los obstáculos que enfrente. La perseverancia no es la facilidad de brincar obstáculos, más bien
es la disposición de continuar a pesar de los obstáculos. Regresamos a Josué para encontrar un ejemplo. En Josué capítulo 6 encontramos la base y los resultados de la perseverancia. Josué, este líder y su pueblo tenían como meta el conquistar la tierra de Canaán, lo cual estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Dios les abrió la puerta, Él les empujó. Esta es la tierra prometida, pero tienen que conquistarla, tienen que ganarla, tienen que hacer el esfuerzo. Y había un obstáculo principal a la entrada y fue la ciudad de Jericó. Jericó se interponía entre Israel y la meta de conquistar Canaán. Los muros que rodeaban la ciudad hacían que la victoria pareciera imposible. Josué, capítulo 6, versículo 1. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Estaban listos. Estaban preparados los de Jericó. Pero Dios había establecido claramente que su voluntad, que su deseo para Israel era la conquista. Él quería que Israel la conquistara a Jericó. Versículo 2. Pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Aquí está el obstáculo, aquí está la meta, aquí está el obstáculo. El obstáculo es tremendo. Hay una ciudad con muros grandes, pero Dios dice: ya lo he hecho. Dios es alfa y omega, ¿no? Principio y fin. Y Él ya sabe cómo termina el cuento, porque Él es Dios, Él es eterno. Y Él dice: he entregado en tus manos a Jericó. Después el Señor les ordenó que marcharan alrededor de la ciudad una vez al día por 6 días. La ciudad medía casi 4 hectáreas, no era una cosa pequeña. Alrededor de 4 hectáreas una vez cada día. Hasta el séptimo día. El séptimo día debían marchar 7 veces alrededor de la ciudad, afuera de los muros, de las murallas de Jericó. Y a la séptima vez la gente debía gritar, los sacerdotes tocarían sus trompetas y las murallas caerían. Si seguían estas instrucciones, la ciudad sería suya. Al leerlo, ya lo sabemos desde antes cómo termina, pero cuando uno lee este relato, se nota la persistencia y la obediencia que requería. Piensen en cómo era el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel haciendo esa marcha alrededor de esa ciudad. Ya para el tercer o cuarto día, los israelitas estaban cansados de este ritual matutino, marchar alrededor de esta ciudad pagana. Cansados, quizá dudando, ¿es de veras la manera de hacer esto? Esto no nos enseñaron en la escuela del ejército, cómo ganar una victoria militar. Y luego 7 veces en el último día. No solo sería cansado, era también un tanto ridículo, absurdo. Y seguramente los habitantes de Jericó les lanzaba insultos y burlas desde lo alto de sus murallas. Miran esos tontos andando por allí. Y luego llega el séptimo día y siguen y siguen y siguen. Sin embargo, la fe que tenían en que Dios iba a cumplir con lo prometido les hizo perseverar en la obediencia. Para nosotros, puede ser que algunas cosas de la Biblia nos parezcan ridículos, absurdos, anticuados, de otra época. La perseverancia en la obediencia es lo que da la victoria.
conviene aclarar aquí que la fe bíblica no es un deseo, no es una esperanza pasajera. La fe en la Biblia no es una emoción positiva que tratamos de conjurar de vez en cuando. La fe, según Hebreos 11:1, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe es segura. No es una cosa, bueno, quizá, tal vez, ojalá. Fe tiene que ver con el objetivo de la fe. La Biblia sí habla de cantidades, habla de poca fe, de mucha fe, de fe creciente. Pero lo más importante de la fe no es la cantidad o el tamaño, es el objetivo. Nosotros vemos a personas con fe todos los días. Entran en sus templos con sus velas y lo hacen muy de mañana y muy de noche y entran a todas horas. Tienen fe. Vemos personas comprando la lotería a cada rato. Tienen fe. Hay personas en todas las religiones falsas del mundo. Tienen fe. Pero el objeto de su fe es lo que se equivoca. El objeto concreto de nuestra fe es en Dios. Es la confianza absoluta en que Dios va a cumplir lo que Él dijo. Es tomarle en serio a Dios. Creer lo que Él nos ha dicho es la fe de lo que estamos hablando. En la Biblia, también acá en el Antiguo Testamento, en Segundo de Reyes, el segundo libro de Reyes, un poquito a la derecha de donde estamos, Segundo de Reyes, capítulo 5, encontramos otra ilustración de la perseverancia. Ahora en el relato de Naamán, un militar que padecía de lepra. Él, después de consultar al profeta Eliseo, es todo un relato muy interesante, pero él, después de consultarle si conocía algún remedio para su mal, él recibió la respuesta en 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 10. 5:10. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Así tu piel sanará y quedarás limpio. La primera reacción de Naamán fue de rechazo. Él rechazó por completo el consejo porque él deseaba una solución instantánea. Era un militar de alto cargo, él tenía mucho peso y cuando él decía algo se cumplía. Y él esperaba algo así del profeta de Dios. Si eres el profeta del Dios vivo y verdadero, con solo una palabra y esto se acaba. Versículo 11. Naamán se enfureció y se fue, quejándose: yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. Esa fue la idea de él, ¿no? Él hizo todo el esfuerzo con toda la carga que llevaba para agradecer a los reyes y los profetas. Él llegó y él ya tenía en su mente cómo debía ser la cosa. Yo, siendo un militar de alto rango, yo esperaba que él, el mismo profeta, saldría a recibirme personalmente, porque yo soy quien soy. Pero Eliseo había enviado a su mensajero. El empleado, para decirle a este gran militar lo que tenía que hacer. Así que primero se molestaba por este insulto a mi dignidad, porque yo soy Naamán. El profeta debe salir a recibirme. Y él va a invocar el nombre del Señor su Dios, y con un movimiento de la mano, Dios me sanaría de la lepra.
pero también se molestaba y se insultaba por dónde tenía que ir para este bautismo interesante. Versículo 12. ¿Acaso los ríos de Damasco, de donde yo vengo? ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que todo el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso dio media vuelta y se marchó. Tenemos mejores ideas. Sabemos lo que es mejor. Para ser salvos, debemos ser buenos. Y si soy suficientemente bueno, me voy a salvar. Y creo que soy suficientemente bueno porque yo soy a muchos que son peores que yo. Así que yo estoy bien. Yo voy a la iglesia a veces, cuando me conviene. Yo canto a veces, cuando me nazca. Yo doy algo en esas cajitas al frente. No mucho, yo tengo necesidades también. Pero yo soy mejor que algunos. Algunos nunca llegan. Algunos nunca dan. Algunos nunca hacen nada. Así que yo creo que estoy bien. Porque la salvación debe ser para los buenos. Y yo soy entre ellos. Nosotros queremos hacer las cosas de nuestra manera. Además, queremos encontrar un camino fácil que nos lleva al éxito. Voy a hacer todo este esfuerzo y luego voy al profeta. Él va a decir unas palabras mágicas, va a mover su mano y voy a salir sano. Cuando nos damos cuenta que la victoria no se da fácilmente, lo resistimos, nos enojamos, porque se nos pide que cumplamos con determinadas actividades que nos parecen perder el tiempo. Tú puedes ser un cristiano fuerte, tú puedes tener victoria sobre el pecado, sobre la tentación en tu vida, tú puedes crecer, puedes madurar espiritualmente, pero te va a costar. Vas a tener que levantarte temprano, leer tu Biblia, tener un tiempo de oración, vas a tener que amar a tus hijos, vas a tener que amar a tu mujer, a tu esposo, vas a tener que poner en orden tu vida, tienes que poner tus prioridades, tienes que organizar tu vida. Yo quiero que anden como es digno del Evangelio, yo quiero que haya cambios en tu vida. Y para nosotros a veces nos parece perder el tiempo. Allá un poco atrás, Josué, recuerda en capítulo 1, él nos dice de una de las claves para alcanzar el éxito es meditar en la palabra de Dios. 1:8 dice, recita siempre el libro de la ley, medita en él de día y de noche, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. ¿Cuántos escucharon próspero año nuevo estos últimos 15 días? ¿No? Todos nos deseamos el uno al otro próspero año nuevo y eso está bien, debemos ser generosos con nuestros deseos, pero la prosperidad bíblica viene como resultado de meditar en la palabra de Dios. Uno no puede meditar en la palabra de Dios si no ha leído la palabra de Dios, si no ha escuchado la palabra de Dios, si no ha tratado de asimilar, de apropiarse de la palabra de Dios. Pero si lo haces y cumples con lo que dice la Biblia, prosperarás y tendrás éxito. Es fácil rechazar esa idea en 2022 como una idea anticuada. ¿Cómo puede la meditación de pasajes contenidos en un libro milenario hacerme exitoso? El Señor, el Dios vivo y verdadero, el único Dios, nos ha prometido que la perseverancia en la meditación de su palabra nos dará el éxito. Meditar
Sencillamente es pensar los pensamientos de Dios. No puedes pensar los pensamientos de Dios si no has leído. Así que empieza con la lectura, con escuchar, con recibir y luego pensarlo de nuevo. Por eso es mejor leer tu Biblia en la mañana. Tienes todo el día para pensarlo de nuevo. En todas las circunstancias que se te presente, puedes pensar en lo que Dios te dijo en la mañana. Perseverancia es parte del plan de Dios para la victoria en nuestra vida. ¿Cuál fue el resultado de la persistencia de Naamán? Miren lo que dice versículo 14, segundo de Reyes 5:14. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios. Y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. La primera zambullida no curó la lepra en ese río Jordán, que no era el agua más bonito, más puro. Ni la segunda, ni la tercera. ¿No crees que a ese militar orgulloso, aunque ya se había sometido al plan de Dios, aunque ya se había sometido sí, no cabe otro, voy a hacerlo, voy a hacer lo que él dice? Pero ¿no crees que allí cuando llega la 5ª y 6ª vez y todavía nada? Su persistencia en hacer todo lo que Eliseo había dicho dio su fruto. Debemos perseverar en aquellas metas y propósitos que sabemos están dentro de la voluntad de Dios. Si estás en duda en cuanto a alguna meta en tu vida, algún proyecto que estás haciendo, la Biblia te puede ayudar. ¿Está dentro del plan de Dios lo que tú estás haciendo? Si es dentro de la voluntad de Dios, hay que perseverar. La persistencia no solo significa poder eliminar obstáculos que nos impiden el camino, más bien es continuar persiguiendo nuestros objetivos a pesar de los impedimentos que se nos atraviesan. Algunas veces la perseverancia requiere que continuemos haciendo actividades que aparentemente tienen poco valor inmediato. Estos 2 ejemplos del Antiguo Testamento sirven para mostrarnos eso. Actividades que aparentemente no tienen tanto valor. Ahora que hemos establecido las bases bíblicas para cultivar la perseverancia, vemos cómo podemos desarrollarla. Esta nueva vida en Cristo es una vida maravillosa. Tenemos al Espíritu de Dios morando en nuestras vidas, dándonos la capacidad de hacer lo que nunca pudiéramos haber hecho antes, porque ya no somos nosotros. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La vida que vivimos como hijos de Dios, hijos obedientes y perseverantes, es una vida maravillosa porque vemos que Dios está obrando. No es por nuestro talento, no es por nuestro esfuerzo, es porque Él está en nosotros cumpliendo con su voluntad. ¿Cómo podemos desarrollar esta perseverancia? Número 1, entender el valor de la perseverancia. Muchas personas aceptan sus fracasos porque muy dentro de sí mismos piensan que no estaban destinadas para el éxito. Mira dónde nací, mira quién son mis padres. Yo no voy a tener éxito en esta vida. Piensan que no tienen o no poseen los talentos necesarios para realizar sus sueños, así que dejan de soñar. Sí hay una diferencia entre los niveles de talentos, de habilidades, de oportunidades, de experiencias que todos tenemos. No hay 2 aquí que están iguales en todo eso.
Cada uno tenemos una vida muy diferente, muy específica, y no todos tenemos todo lo mismo. Pero el elemento que distingue a los exitosos de los derrotados es la perseverancia. El talento no puede sustituir a la perseverancia. ¿Cuántos conocen a alguna persona muy talentosa que no hace nada? No tienen que levantar la mano porque puede ser que está sentado a su lado. El genio no puede sustituir a la perseverancia. La educación académica no puede sustituir a la perseverancia. La perseverancia es tan necesaria como el talento, como la oportunidad, como la preparación. Si tienes todo eso y no tienes perseverancia, no va a funcionar. Tienes que tenerlo. Es muy importante, es muy necesario. Entender, número 2, que habrá obstáculos. Para poder superar obstáculos hay que saber que vendrán. Hay que admitir, hay que entender que va a haber un obstáculo. Algunos impedimentos no son fáciles de superar. Algunos tenemos limitaciones sociales, educativas, económicas o físicas que no pueden ser eliminados fácilmente. Habrá obstáculos. Esto se ve en toda la vida. Dos jóvenes muy enamorados se casan pensando que la vida va a ser fácil, con solo el amor vamos a vivir. No hay que trabajar tanto porque ya tenemos el uno al otro. Y con el amor es suficiente. Y vamos adelante. ¿No se dan cuenta que sí va a haber un obstáculo en la luna de miel o la siguiente semana? O puede ser que estén muy bien por 6 meses, pero va a haber un problema. Va a haber un obstáculo al éxito del matrimonio. Eso se aplica a todas las relaciones que tenemos, relaciones de padres, hijos, hermanos, amigos, colaboradores, compañeros de trabajo. Va a haber impedimentos, va a haber obstáculos y algunos no son nada fácil de superar. En esos casos conviene recordar lo que dije antes, que la perseverancia no significa eliminar los obstáculos de la vida, sino continuar buscando la meta a pesar de los obstáculos. Tenemos que seguir adelante. El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, tenía algunos obstáculos en su ministerio, pero nunca se quedó en el rincón sintiendo pena por sí mismo. En el caso de un obstáculo físico de salud, él lo llevó al Señor en oración. En 2 Corintios capítulo 12, 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 en adelante. 2 Corintios 12, 7. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una pausa aquí, para evitar que me volviera presumido, para no llegar a ser orgulloso porque Dios me está utilizando. Pablo fue el autor de una gran parte del Nuevo Testamento. Y él dice, aunque yo tenga ese privilegio, podría haber llegado a ser orgulloso de eso. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. No sabemos cuál fue esa espina clavada en el cuerpo. Dios a propósito nos dejó fuera ese detalle para que esta verdad se podría aplicar a todos nosotros. ¿Cuál es tu espina clavada en tu cuerpo? ¿Cuál es la cosa que está estorbándote? ¿Qué hizo Pablo? 3 veces, versículo 8, 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. Pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso,
Me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando él enfrentó un problema, lo dejó al Señor, le pidió, no una vez, 3 veces, insistió, quita de mí este problema. Y el Señor dijo, bástate mi gracia. Tú sigas con eso y yo te voy a ayudar. Yo voy a estar a tu lado, yo voy a estar contigo, no te preocupas, pero vas a seguir doliendo. Vas a seguir con esta carga. Vas a seguir con este problema probablemente físico. Y por eso Pablo dice, mucho mejor es la vida con el problema y al Señor conmigo que sin el problema. Por eso me regocijo en lo que me viene. Me regocijo en las debilidades. Me regocijo en los insultos, me regocijo en las privaciones, las persecuciones, las dificultades que sufro por Cristo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nos enseña que el impedimento insuperable es una motivación para confiar en Dios. Una oportunidad todos los días de confiar en Dios, en vez de depender de las habilidades propias. Todos vamos a enfrentar circunstancias que no podemos cambiar. Todos vamos a tener que enfrentar cosas que van a impedir que alcancemos las metas que Dios nos ha dado. Nosotros podemos, en ese caso, escoger cómo vamos a responder. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Podemos darnos por vencidos o podemos empezar a ver esos problemas como oportunidades brillantemente disfrazadas para confiar más en el Señor. Puede ser que para eso Dios te permitió tener ese problema, para que tú pudieras confiar más en Él. Entender que el fracaso no es final, número 3. Entender que el fracaso no es final. Los que logran realizar el propósito de Dios en sus vidas son los que se rehúsan a dejarse paralizar por el fracaso. Es más, el fracaso es un requisito para lograr el éxito. Si nunca fracasas, nunca vas a tener el éxito, no vas a poder identificarlo. Es de conocimiento general que antes de inventar el foco eléctrico, Thomas Edison descubrió 1800 formas de no hacer un foco eléctrico. Fracasó, seguía fracasando, hasta por fin tenemos luz eléctrica. ¿Qué hubiera pasado con el Evangelio si Pedro no hubiera intentado otra vez? Después de ese fracaso horrible en el patio de Caifás, cuando él negó haber conocido a Dios, a Cristo. ¿Qué hubiera pasado con el Evangelio, con los libros de la Biblia, con toda la extensión del Evangelio en aquel entonces, si él se hubiera quedado allí? Él perseveró, él volvió. ¿Cómo desarrollar la perseverancia? Número 4, entender que se necesita trabajar duro. Lo siento, pero es la verdad. No hay una fórmula mágica aquí. No pueden pasar por aquí y recibir una bendición mía y todo va a salir bien. Si vamos a entender cómo desarrollar la perseverancia, vamos a tener que trabajar duro. El trabajo duro es un requisito del éxito en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la vida espiritual. No somos salvos por las obras, pero sí somos salvos para las obras. Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte.
Y compartimos eso cada vez que compartimos el Evangelio con alguien. Cada vez que queremos guiar a alguien a Cristo, les decimos, esto no es tuyo, esto es de Dios. Él te lo regala como una dádiva, como un regalo. Versículo 10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Sí hay obras, pero vienen después de la salvación, no para lograr la salvación, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Sí hay obras, sí es trabajo duro esto de perseverar, pero tenemos al Señor en y con nosotros. En 1 Corintios, capítulo 9, Pablo habla de la gran cantidad de energías que se requiere para ser un cristiano exitoso. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24. 1 Corintios 9, 24. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. 26. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien yo golpeo mi cuerpo, lo domino, no sea que después de haber predicado a otros yo mismo quede descalificado. Lo de trabajar duro no nos gusta mucho, pero sí es un componente esencial para alcanzar el éxito en todo aspecto de nuestra vida. No es un mensaje popular. Porque nosotros, especialmente los que vivimos en este momento de la historia, queremos obtener resultados inmediatos por nuestros propios esfuerzos. Queremos abrir el teléfono y encontrar la aplicación y solucionar el problema, tener lo que necesitamos. Todo es instantáneo. Queremos obtener resultados inmediatos por nuestros propios esfuerzos. Y cuando no lo vemos, a veces nos desviamos en busca de otra cosa. Nos perdemos la pista, estamos confundidos. El éxito requiere trabajo y sacrificio. Si no hay trabajo y sacrificio, no hay ganancia. Esa es la esencia de perseverancia. La vida nueva nos da nueva perseverancia. Hace exactamente 66 años, esta semana pasada, el 8 de enero de 1956, 5 hombres norteamericanos fueron asesinados por un grupo de indígenas en la selva del Ecuador. Los Waorani eran una tribu aislada, temeraria, y se estaba aniquilándose la tribu, uno al otro, asesinatos de venganza entre ellos y con los de afuera. Estos 5 hombres querían alcanzarles con el Evangelio de Cristo. Querían hacer todo lo posible para llegar a esta tribu aislado con la esperanza que nos da el Evangelio. Pero les mataron antes de poder explicarles el Evangelio. La hermana del piloto de la avioneta que llegó en ese río entró con una de las viudas a la tribu 2 años después. Y por 36 años vivió con las personas que habían matado a su hermano y sus compañeros. Cuando Raquel era una jovencita, allá en Filadelfia, Estados Unidos, se había consagrado su vida al Señor. Quería servirle al Señor con toda la vida. Quería llevar el Evangelio a una etnia que nunca había escuchado de Cristo. Salir de Filadelfia, una de las ciudades más grandes, y buscar a una tribu, a una etnia, donde no sabía nada de Cristo. En ese camino, a lo largo de su vida, encontró muchos obstáculos.
a los 44 años de edad, todavía soltera, fue a vivir con los Waorani. Ella les amó, les perdonó, les sirvió y aprendió su idioma. Nosotros la conocimos a Raquel cuando ella ya tenía 70 años de edad. Fue miembro de nuestra iglesia en Quito los últimos 10 años de su vida. A los 78 años de edad, el Nuevo Testamento en Waorani se publicó. Su misión se cumplió. Y ella siguió 2 años más ministrándoles. Pero al final el cáncer y las muchas enfermedades que había aguantado durante toda la vida en la selva la alcanzó y su cuerpo ya no pudo más. Y el Señor se la llevó. En esta vida, no todos vamos a conocer a una persona dispuesta a entregarle a Dios toda la vida, sin condiciones, sin peros, un ejemplo de la perseverancia en vivo y a todo color. Pero escuchen bien, esa perseverancia está a nuestro alcance, porque hemos nacido de nuevo, porque tenemos una nueva vida y porque el Espíritu de Dios que vivía en la vida de Raquel Saint también vive en mi vida y en la vida de cada uno que ha confesado a Cristo como Salvador personal. ¿Cómo ves tu vida? ¿Estás perseverando o estás cayendo por el camino, distrayéndote por otras cosas? ¿Estás perseverando en la meta que Dios ha puesto en tu vida? ¿Cómo ves la vida nueva que tienes? ¿Entrega? ¿Obediencia? ¿Perseverancia? ¿Cómo está tu vida? Quizá necesito hacer la pregunta, ¿has nacido de nuevo? ¿Estás seguro de tu relación con Dios? Si no, para eso estamos. A eso llegamos hoy. Si quieres estar seguro de tu relación con Dios, si quieres estar seguro de haber nacido de nuevo, que quieres estar seguro de tu relación con Dios, hoy es el día. Este es el día para hacerlo. Hay que someterte a Él. Hable con cualquiera de nosotros. Queremos abrir la Biblia y mostrar cómo puedes ser salvo, cómo puedes tener esa relación con Dios desde hoy. Y los que ya le conocemos, ¿qué tal si enfoquemos bien nuestras prioridades y empezar a perseverar, buscando lo que Dios quiere de nuestra vida? Allí está la victoria, allí está la vida abundante, allí está la vida espiritual que Dios quiere que cada uno tengamos. Puestos de pie, vamos a orar.